Buenas tardes, mi nombre es María Emilia Ortega y este es mi trabajo de la materia Teoría del Derecho Constitucional, mi trabajo académico final oral, que es la crítica a la Constitución del 2008. Es importante recalcar que yo escogí el tema el nuevo neoconstitucionalismo y su crítica a la Constitución del año 2008 de Ecuador. Es importante recalcar que el neoconstitucionalismo es un paradigma jurídico que redefine la función de la Constitución y su aplicación en el Estado de Derecho. En Ecuador, la Constitución del 2008 incorporó este enfoque estableciendo derechos de última generación, que es el principio del buen vivir, reconociendo a la naturaleza como sujeto de derecho y un sistema de garantía robusto, por así decirlo. Esta transformación marcó un hito en la historia constitucional del país, ya que supuso un cambio de paradigma al consolidar un Estado constitucional de derechos y justicia, priorizando principios y valores fundamentales sobre la normatividad estricta y positivista. A pesar de estas innovaciones, el nuevo neoconstitucionalismo ha generado intensos debates sobre su eficacia y coherencia en la práctica. En teoría, este papel otorga un modelo protagónico a los jueces y tribunales en la interpretación de la ley, permitiendo así una mayor protección de los derechos fundamentales y asegurando que el Estado actúe conforme a los principios de justicia, igualdad y sobre todo dignidad humana. Es importante recalcar el neoconstitucionalismo y su aplicación en el Ecuador. Como ya lo mencioné, este neoconstitucionalismo propone que la Constitución no solo es una norma política, sino también una norma jurídica con plena fuerza vinculante. Es decir, esto significa que los jueces y los tribunales deben interpretar la ley en función de los principios y derechos fundamentales. Nos mencionaba Gargela que el derecho no puede ser visto como un simple conjunto de normas, sino como un sistema guiado por valores y principios que permitan construir una sociedad más justa. En la Constitución del 2008, este paradigma se manifestó en la primacía de los derechos sobre el poder público y la creación de la Corte Constitucional como garante del orden constitucional. La extensión de los principios constitucionales a todos estos aspectos de una vida pública refuerza la idea de una constitución invasora, que busca dirigir políticas y acciones del Estado desde la normatividad constitucional. En cuanto a la relación entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, hay que recalcar que la parte dogmática de la Constitución ecuatoriana está conformada por los derechos fundamentales, mientras que la parte orgánica establece la estructura y organización del poder. En teoría, ambas partes deben ser armonizadas para garantizar una estabilidad y coherencia del sistema jurídico. Sin embargo, en la práctica, la aplicación del neoconstitucionalismo ha generado tensiones, ya que el reconocimiento amplio de derechos choca con la institucionalidad y la política de un país. Shelley nos mencionaba en su libro que la Corte Constitucional ha sido diseñada como un mecanismo de garantía, pero en la práctica se ha convertido en un actor político que responde a los intereses del gobierno de turno. El fortalecimiento del Ejecutivo y la politización de la justicia han afectado a la aplicación efectiva de los principios constitucionales. A pesar de los mecanismos de garantías ya previstos por la Corte Constitucional, esta ha sido criticada por su falta de independencia. En cuanto a la crítica al neoconstitucionalismo en Ecuador, me he basado en dos puntos principales. La primera, la excesiva discrecionalidad judicial. ¿Qué nos dice la excesiva discrecionalidad judicial? Ferrajoli nos decía, cuando la decisión de un juez depende más de sus valores personales que de la normativa vigente, la seguridad jurídica se ve comprometida. Es decir, la interpretación basada en principio permite que los jueces tengan un margen de acción amplio, lo que puede afectar a la seguridad jurídica y a la coherencia normativa. Por otro lado, tenemos lo que es la politización de la justicia constitucional. Celi nos mencionaba que el desafío del constitucionalismo moderno
es evitar que la justicia constitucional se convierta en un instrumento de los gobiernos para legitimar sus decisiones. Pero la Corte Constitucional ha sido señalada por responder a intereses políticos, lo que pone en riesgo su papel como garante de derechos. De la misma manera, la Constitución del 2008 representa de igual un avance en la consolidación de un Estado de derechos, pero también presenta retos significativos derivados al modelo neoconstitucionalista. Como aporte final dentro de este trabajo, es importante que la relación entre la parte dogmática y orgánica no ha sido totalmente armoniosa, como lo mencioné. Sin embargo, la aplicación del paradigma ha evidenciado problemas como, ya lo mencioné, discrecionalidad judicial y la politización de la justicia. A futuro, el desafío radica en equilibrar la protección de derechos como estabilidad institucional y la seguridad jurídica, asegurando que el neoconstitucionalismo no se convierta en una herramienta de control político, sino en un verdadero instrumento de garantía de los derechos fundamentales en Ecuador. Sin embargo, se marcó un antes y un después de la historia jurídica de Ecuador. No solo amplió un catálogo de derechos, sino que también consolidó un país como un Estado constitucional de derechos y justicia, fortaleciendo el control sobre su cumplimiento. A diferencia de constituciones anteriores que servían como un marco general, el neoconstitucionalismo ecuatoriano busca garantizar que los derechos fundamentales sean más que principios escritos, promoviendo una intervención judicial activa para su aplicación efectiva. Gracias.